para profundizar más en de qué se va a tratar este nuevo programa, le doy la bienvenida al maestro Pablo Enrique Yanis Rizo, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Buenas noches, maestro, ¿cómo está? Muy bien, Berenice, muy contentos y, por cierto, muy buena nota, ¿eh? Felicidades a los compañeros que la elaboraron. Aquí del canal. Porque resume muy bien el sentido de la actividad que arrancó el día de hoy. Y precisamente queríamos ver que es un proyecto ambicioso. Platicábamos antes de entrar al aire que solamente estas más de 100 escuelas, son prácticamente casi 130 juntando secundarias y primarias, se van a implementar tan solo en el ciclo escolar que viene, es decir, de agosto a diciembre, pero que es la primera etapa de arranque nada más. Absolutamente. Y no le llamemos un programa piloto, sino un proceso detonador. O sea, de lo que se trata es de construir una oferta educativa y de formación de muy amplio espectro que complemente mucho de lo que se aprende en las escuelas, que las comunidades accedan a conocimientos de muy diversa naturaleza y en donde avancemos hacia una formación cada vez más integral, en donde las comunidades, las estudiantes, los estudiantes estén en contacto con las muy diversas maneras de la creatividad humana, ciencias, tecnología, las diversas artes, aprender idiomas, practicar diferentes deportes, etcétera. Se trata de ampliar la mirada, ensanchar el horizonte y generar mucho más oportunidades de acceso efectivo a muy diversas formas de conocimiento, de sensibilidad, de construcción de aprendizajes de nuevo tipo. Y sobre todo, algo que me parece muy interesante de esta propuesta es que no van a sacar a los alumnos de las escuelas para meterlos en otros lugares, sino que llevan toda esta oferta cultural de ciencia, tecnología y educación a donde ellos ya están, que es a las escuelas. No, pero además para hacer de las escuelas el mejor espacio público de las comunidades, para que efectivamente la escuela sea un granero de oportunidades en términos de aprendizaje, de actividades que difícilmente llegan a muchas de las escuelas, y por eso le hemos llamado educación utopía. Es decir, es una visión muy amplia, muy transformadora, me gusta decir emancipadora de la educación, en donde ya no sean pequeñas materias, sino horizontes completos en materia de artes, en materia de música, en materia de ciencia, de tecnología, de deportes, de idiomas, para contar con la mejor educación a partir de los recintos públicos. Y eso es algo también muy interesante porque en décadas anteriores la educación se limitó. Fue una educación sesgada la que dieron los otros gobiernos y ahora estamos recuperando otra vez este enfoque humanista, integral. No sé, porque aunque decían, bueno, la educación es un derecho y la gente está yendo a la escuela, no se ofrecía toda esta amplia gama de oportunidades, como ya bien lo decía, y algo que mencionaba la jefa de gobierno al inicio de la nota. Precisamente el fin de todo esto es que las personas que reciban esta educación y estas oportunidades puedan salir a transformar el mundo, su entorno. Porque nos lleva la idea, ¿educación para qué? Sí. O sea, hemos vivido una larga etapa en la cual se redujo el horizonte de la educación simplemente a ser una herramienta de capacitación para inserción en el mercado laboral. Y claro que hay una dimensión en ese sentido, pero la educación es algo mucho más amplio. Por eso nosotros hablamos de los 5 ámbitos de la educación. Educación para la vida, educación para el trabajo o los trabajos, porque es muy difícil pensar que uno va a tener un solo trabajo en la vida, educación para la comunidad, educación para la ciudadanía, educación para la paz. Es decir, para la construcción de seres humanos que florezcan, que desarrollen sus capacidades, sus habilidades, sus talentos en diferentes y múltiples ámbitos. Y vemos también que participan varias secretarías, veíamos que obviamente está SECTEI, también está Secretaría de Cultura, está incluso también Secretaría del Medio Ambiente, pero precisamente, ¿cómo va a participar la SECTEI? ¿Qué tipo de actividades va a brindar en este nuevo programa? Bueno, déjame decirte que efectivamente esto demuestra que, como dijimos en el evento,
Este es un gobierno que sabe trabajar en equipo, pero que sobre todo le gusta trabajar en equipo. Además de las instituciones que has mencionado, está la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, está la Secretaría de Salud, está la Secretaría de Seguridad Pública, de Movilidad, de Participación Ciudadana. También tenemos la colaboración del Fondo de Cultura Económica, de las escuelas normales, particularmente en la enseñanza de los idiomas, y una excelente colaboración con la Autoridad Educativa Federal. Yo creo que es la vez que ha habido una vinculación más estrecha entre el gobierno de la ciudad y la Autoridad Educativa Federal. Y por parte de la SECTEI, pues vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con innovar modelos educativos, promover la enseñanza, el conocimiento de la ciencia y la tecnología, nanotecnología, robótica, pequeños satélites, matemáticas lúdicas o juguetonas para que se entienda, ciencias ambientales, conocimiento del cosmos, observación del cielo, del universo, en fin, y esto va a irse construyendo en una dinámica con las propias comunidades. Además, todas las actividades que llevan a cabo nuestras compañeras y compañeros de Pilares y la muy diversificada oferta deportiva que trae el Instituto del Deporte. Entonces, es un menú, llamémosle así, muy amplio, en donde lo importante es tener de dónde escoger. Yo digo muchas veces en broma que yo pertenezco a la generación en que la música era nada más la flauta. Y la actividad deportiva era la tabla gimnástica. Claro. Bueno, necesitamos ir a algo mucho más amplio, mucho más diversificado y que además cierre brechas de desigualdad. Porque hay niños jóvenes que pueden acceder a estas actividades mediado por un pago. Claro. Las famosas clases en la tarde. Extracurriculares. O que las mamás y los papás se la pasan llevándolo que al ballet, que a la guitarra, que al fútbol, que esto y todo eso, y que el karate, y todo esto cuesta. No, aquí la idea es que los estudiantes del sistema público accedan a los mejores servicios, accedan al conocimiento de frontera, accedan a la tecnología que está cambiando el mundo, que conozcan idiomas, que puedan tocar el instrumento musical que deseen y ya no solo queden reducidos a la flauta Yamaha, o que el deporte no sea solo el fútbol, sino que sean muchas y nuevas actividades deportivas. Por eso les digo, es ampliar el horizonte. Claro, no, y algo que también me gustaba mucho es que precisamente con todo lo que ya nos contó, regresa la idea de que la educación es algo colectivo que les compete, en este caso a todas las secretarías. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos esta noche. Entonces, Educación Utopía, hoy fue el gran banderazo que dio la jefa de gobierno. Este año se llegará a 128 escuelas, pero el propósito es llegar a todas las escuelas públicas de la ciudad en el curso de la administración. Educación verdaderamente para la transformación. Pues ya estaremos viendo cómo se desarrolla el programa, muy al pendiente, y como siempre ya sabe, este espacio también es su espacio. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Muchas gracias, Berenice.